Tenemos al ATP. Entonces, ¿qué es el ATP? En la bioquímica, las siglas ATP designan al adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina, una molécula orgánica del tipo de los nucleótidos, fundamental para la obtención de energía química. El ATP es la principal fuente de energía para la mayoría de los procesos y funciones celulares del cuerpo humano y de los seres vivos. El nombre del ATP proviene de la composición molecular de esta coenzima a partir de una base nitrogenada, conocida como adenina, enlazada con el átomo de carbono de una molécula de azúcar, que es la pentosa, también llamada ribosa, y a su vez con 3 iones fosfatos enlazados en otro átomo de carbono. La molécula de ATP fue descubierta por el bioquímico alemán Karl Lohmann en 1929 y se tuvo constancia de su funcionamiento e importancia en los distintos procesos de transferencia energética de la célula recién en 1941, gracias a los estudios del bioquímico germano-estadounidense Fritz Albert Lipmann. Ahora, ¿para qué sirve el ATP? El ATP es una molécula útil para contener momentáneamente la energía química liberada durante los procesos metabólicos de descomposición de los alimentos y liberarla de nuevo cuando haga falta para impulsar los diversos procesos biológicos del cuerpo, como el transporte celular, propiciar reacciones que consumen energía o incluso para llevar a cabo acciones mecánicas del cuerpo como caminar. Se debe decir que el ATP no sirve para almacenar la energía química, como ocurre con las glucosas o las grasas, sino que le sirve de transporte hacia las regiones celulares en que se necesita. O sea, el ATP lo que nos sirve realmente, o lo que le sirve realmente al cuerpo, es que funciona como un mecanismo de transporte celular o de transporte de energía hacia las células que necesitan en ese momento. Y podemos decir que es un medio móvil para transportar energía hacia todas las células que requieren de su funcionamiento en ese momento. Para sintetizar el ATP, es necesario liberar energía química almacenada en la glucosa. El ATP se sintetiza a través de la respiración celular, específicamente a través del ciclo de Krebs, que se lleva a cabo en las mitocondrias de la célula. Para ello, se libera la energía química almacenada en la glucosa, las proteínas y las grasas, mediante un proceso de oxidación que libera dióxido de carbono y energía en forma de ATP. Como se dijo antes, el ATP no puede almacenarse en su estado natural, sino como parte de compuestos más complejos, como el glucógeno, de donde se obtiene la glucosa y de la oxidación de esta a su vez, el ATP. En los animales o en el almidón, en las plantas. Del mismo modo, puede almacenarse en forma de grasa animal a través de la síntesis de ácidos grasos. El ciclo de Krebs opera gracias a 8 enzimas distintas que oxidan completamente el acetilcoenzima y liberan de cada molécula oxidada dos diferentes, dióxido de carbono y H2O, que es agua. La acetilcoenzima A, abreviado como acetil-CoA, es una molécula intermediaria crucial para diversas rutas metabólicas, tanto de lípidos como de proteínas y carbohidratos.
Entre sus funciones principales destaca entregar el grupo acetilo al ciclo de Krebs. ¿Cuál es la importancia del ATP? El ATP es una molécula fundamental para los procesos vitales de los organismos vivientes. Como transmisor de energía química para la síntesis de macromoléculas complejas y fundamentales, como las del ADN, ARN, o para la síntesis de proteínas que ocurre dentro de la molécula, dentro de la célula. Es decir, el ATP brinda una carga de energía necesaria para determinadas reacciones que tienen lugar en el organismo. Entonces, cuando hablamos de ATP, estamos hablando de energía o de carga de energía que se transfiere a todas las células que necesitan de ella para cumplir con sus funciones vitales. El glucógeno es la moneda energética para la actividad física intensa. Es un conjunto de moléculas de glucosa disponibles para generar energía inmediata. Entonces, el glucógeno se almacena en su gran parte en el hígado y también una parte importante en el cerebro, para ser sintetizado después hacia los músculos. Los depósitos de glucógeno son en el hígado y los músculos. Mientras se realizan las actividades deportivas, es importante la utilización de una u otra fuente, ya sea la utilización de glucógeno que se encuentre en los músculos inmediatamente, que ya están ahí flotando dentro del las fibras musculares, y cuando se utiliza todo ese glucógeno propio de los músculos, ahí se busca el glucógeno que se encuentra en el hígado, almacenado en el hígado. Entonces, del total de glucógeno almacenado en un sujeto de 70 kilogramos, aproximadamente 400 a 500 gramos, unos 400 gramos corresponden al glucógeno muscular y de 80 a 100 gramos al glucógeno hepático, o sea, al hígado. Alrededor de medio kilo hay en mi cuerpo de glucógeno. Glucogénesis. La ingestión de muchos carbohidratos puede dar lugar a que sea necesario almacenar la glucosa en los tejidos en lugar de procesarla inmediatamente como energía. Esto es debido a que no se puede producir limitadas cantidades de ATP, por la simple razón de que las células solo pueden tener reservas limitadas de este. Cuando está disponible más glucosa de la que puede ser oxidada inmediatamente, el incremento del ATP intracelular usualmente inhibe el catabolismo de más glucosa e inicia el proceso de su almacenamiento como glucógeno o grasa. Como en el cuerpo se puede almacenar mucha más grasa que glucógeno, entonces la grasa es usualmente la que se produce en mayor cantidad y constituye la principal reserva corporal de energía, alrededor del 85% del total. Entonces, decimos que en el cuerpo hay mucha más cantidad de grasa que de masa muscular o de fibras musculares. Entonces, cuando se llegó a consumir todo la glucosa que se encuentra en los músculos, se pasa luego a
consumir o a obtener la grasa, o sea, se llega a quemar la grasa, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Primero se utiliza toda la glucosa de los músculos y luego se utiliza la otra fuente de energía, que es el glucógeno, que se encuentra alrededor de las grasas. Por eso decimos de que cuando una persona quiere quemar grasa o comenzar a perder peso o eliminar grasa corporal, necesita hacer una actividad física mínima, intensa, eh, a partir de los 30 minutos. A partir de los 30 minutos recién consumí toda la glucosa de mi cuerpo para luego pasar a consumir el glucógeno, donde ahí comienza a consumir el glucógeno que está en el 85%, y ahí recién comienza a, a quemarse la grasa, como lo decimos, ¿verdad? Entonces, ese es el error que la mayoría tiene, que piensa que en el instante que realiza su actividad física ya está quemando grasas o está bajando de peso, y no es así. Al utilizar toda la reserva de mi cuerpo, ahí recién voy a comenzar a quemar grasa, y que a partir de los 30 a 40 minutos de una actividad física. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, a partir de los 30 a 40 minutos de actividad física, ahí ya comienza a cansarse y ya deja de hacer su ejercicio, su actividad física. Entonces, cuando va a comenzar a quemar grasa, ahí ya deja de hacer su actividad. Entonces, a partir de ahí recién yo estoy quemando grasa. El glucógeno muscular debe abastecer las necesidades del músculo durante la actividad deportiva. El almacenamiento de glucógeno en los músculos se agota sistemáticamente durante el ejercicio. La tasa de agotamiento depende de la intensidad del ejercicio y la cantidad de glucógeno almacenado en los músculos antes de comenzar el entrenamiento. En 15 minutos de ejercicio muy intenso, puede agotarse del 60 al 70% del glucógeno almacenado en los músculos. El agotamiento total puede producirse después de 90 minutos de ejercicio intenso o menos. Una vez agotado este glucógeno, se necesitan de 48 horas para reponer las reservas de glucógeno en los músculos. Cuando se sigue una alimentación deficitaria en hidratos de carbono, se necesitan no menos de 5 días de recuperación. Es por eso que para reponer el glucógeno utilizado, se aconseja establecer planes de alimentación donde al menos el 60% de las calorías totales del plan provengan de los carbohidratos. Entonces aquí pasamos al siguiente tema, de que cuando un músculo utiliza la totalidad del glucógeno almacenado, necesita el cuerpo mínimamente, necesita de 48 horas para reponer todo ese glucógeno que se utilizó. Y no solamente ese glucógeno, sino que todas las proteínas que se utilizaron en esa actividad física intensa, necesito yo de como mínimo 48 horas para reponer todo ese gasto que realicé. Entonces, cuando un músculo trabaja de forma continua en un día determinado, al día siguiente yo no puedo volver a exigirle al máximo a ese músculo, porque no va a tener proteínas, nutrientes, no va a tener glucógeno. Entonces, de ahí provienen las lesiones musculares y proviene la fatiga muscular, cuando se exige por sobremanera al músculo sin tener en cuenta de que ya utilizó todos sus nutrientes. Ustedes que van a ser entrenadores el día de mañana, necesitan explicarle eso a sus alumnos que van a ir a entrenar, de que cuando trabajamos o cuando realicemos un trabajo individual y de un grupo muscular, necesitamos
de 48 horas luego de la actividad física para que se pueda recuperar ese grupo muscular. Y luego, o sea, luego de eso volver a insistirle o a trabajar ese mismo grupo muscular. O sea, en una semana, ya sea de 7 días, de lunes a domingo, 7 días, una semana de 7 días, un grupo muscular se puede trabajar hasta 3 veces en una semana. Pero normalmente el entrenamiento físico, ya sea de deportivo o de práctica o de gimnasio, normalmente las personas van de lunes a viernes. Entonces, ahí vamos a tener que exigir por realizar los ejercicios solamente 2 veces por semana. 2 veces se le puede exigir a ese grupo muscular. Eso es algo muy importante para que el músculo pueda mostrar su desarrollo y pueda rendir al 100%. Si yo le exijo otra vez antes del tiempo, el músculo va a realizar la actividad que yo le indique, pero no va a rendir al 100% y va a generar fatigas y puede llegar hasta lesiones. Profe, Sí, usted habló del tema de acumulación de carbohidratos, ¿verdad? sí, Y ese concepto que está dando es lo mismo con el tema de los obesos. Hablo de la distribución de ejercicios a lo largo de la semana. sí, igual, para todos. En el caso de una persona que está mal alimentada o sobrealimentada, decimos que el glucógeno se acumula en los músculos, digámosle que se acumula hasta el 100% ahora. Cuando yo sigo consumiendo carbohidratos, ya no hay espacio para sostener el glucógeno. Entonces, ellos se transforman en grasa. El glucógeno se transforma en grasa y eso es lo que excede la capacidad corporal. Entonces, la persona va acumulando, en vez de acumular glucógeno y energía, va acumulando cada vez más grasa. ¿Qué pasa en ese caso? Como hay un exceso de glucógeno en el cuerpo, entonces difícilmente se pueda utilizar toda la glucosa contenida en los músculos o todo el glucógeno contenido en los músculos. Entonces, una persona que está excedida de peso necesariamente debe hacer un tratamiento multidisciplinario para reducir esos niveles que le exceden. Y ese tratamiento multidisciplinario debe incluir necesariamente una actividad física adecuada a sus posibilidades, una alimentación balanceada, una alimentación equilibrada, de acuerdo a su peso, su talla, su tamaño, su edad, y otros tratamientos corporales que le puedan ayudar a reducir la cantidad de grasa del cuerpo. ¿Cómo hacer la parte ya de estética, tratamiento de estética con equipos de fisioterapia para reducir talla y tratamientos manuales con masajes, reductores, cosas así? O sea, la persona que está con exceso de peso, cuando quiere reducir o tratar su enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad, necesita de realizar un tratamiento multidisciplinario. No solamente con actividad física o no solamente con una dieta equilibrada va a bajar, sino que necesita hacer tratamiento múltiple para que le pueda ayudar a reducir todo ese exceso de grasa que hay en su cuerpo. Y Y mi otra consulta, profe, es la siguiente para dejar claro ese tema. La diferencia que hay entre una persona que hace funcional, o voy a hablarlo en términos sencillos, eh, fortalecimiento de músculos con pesitas o bandas, y los otros días solamente se dedica a caminar. El mismo procedimiento asumo que es el que está explicando usted. O sea, en vez de hacerlo 5 veces a la semana haciendo pesa, lo hace, por ejemplo, 2 veces a la semana, y el resto de la semana hace cardio en caminata distendida. O sí, sea, mi pregunta concreta es, ¿se puede
utilizar como un sinónimo de lo que usted está diciendo? Sí, 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 claro que sí. Las actividades físicas se clasifican de acuerdo al objetivo que yo quiero, con la cual yo quiero llegar con esa persona. O sea, ¿cuál es mi objetivo? Yo debo trazarme principalmente un objetivo antes de iniciar cualquier tipo de actividad física. Ya sea, no solamente en la actividad física, ya sea en el estudio, en el aprendizaje, en el trabajo, en todos los ámbitos de mi vida, yo debo trazarme objetivos y metas, ¿verdad? Entonces, hasta que yo no cumpla ese objetivo o esa meta, yo debo insistir y debo insistir todos los días, ¿verdad? Entonces, si yo voy a iniciar una actividad física, debo trazarme metas y objetivos. Entonces, si mi objetivo es aumentar el tamaño muscular, entonces una de las formas más fáciles de aumentar el tamaño muscular es haciendo pesas. Ahora, si mi objetivo es ganar fuerza muscular o fibra muscular, mayor cantidad de fibra muscular que me ayudan a tener mayor resistencia, entonces realizo trabajos así como usted dijo, así de cardio, de ejercicios funcionales, que no necesariamente se utilicen pesas, pero que sí se utilicen el peso corporal propio. Y ahí se trabajan los ejercicios dinámicos, serían ejercicios dinámicos, ¿verdad? Sin utilización de peso. Ahora, de acuerdo al objetivo que yo quiera, puedo ir intercalando, ¿verdad? Puedo hacer un día de pesa o al día siguiente puedo hacer ejercicios dinámicos. Ya todo va a depender de qué es lo que quiere realizar la persona, ¿verdad? Ahora, si yo quiero ser una persona que haga nomás actividad física, que se sienta bien físicamente o que se sienta bien de salud, que, no sé, que quiera practicar deportes diarios, cualquier tipo de actividad física le va a venir bien. Ya sea caminata, trote, bicicleta, no sé, ejercicios funcionales, pesas, todos los ejercicios que haga le va a venir bien porque sencillamente su objetivo es sentirse bien, sentirse mejor, estar físicamente bien para no lesionarse. O sea, por eso te digo, es de acuerdo a los objetivos y la meta que yo quiero, realizo un tipo de actividad física. Por eso que ustedes, cuando van a venir las personas o sus alumnos a entrenar con ustedes deben preguntarle cuál es su objetivo, qué es lo que quiere. Quiere bajar de peso, entonces se le ayuda con un tipo de ejercicio de acuerdo a sus posibilidades, incluido con una dieta alimenticia. Quiere ganar masa muscular, se realiza los ejercicios específicos de pesas, y todo debe ser personalizado, siempre de acuerdo a las posibilidades de la persona. Sí, nunca un ejercicio debe ser grupal, digámosle, porque la mayoría de las personas tienen un cuerpo diferente y responden de manera diferente. Entonces siempre hay que tratar de hacer algo personalizado. No sé si Profe, te responde, sí. eh, Hola, se fue. Se fue tu audio. ahí quedó. Ahora sí. Bueno, bueno, vuelvo a repetir la pregunta. Con relación a los diabéticos, ellos tienen un enfrentamiento con relación a los carbohidratos. Sí, Bueno, en principio ellos realizan actividades físicas para mantenerse sanos, ¿verdad? Para una actividad física distendida y compañía, ya se entiende ahí, ¿verdad? Ahora, esos diabéticos que ya alcanzaron su peso ideal, ¿verdad? Hablamos en relación a que bajaron de peso, están fortaleciendo con un poquito de pesita para la parte muscular. Hablamos de sí, personas que oscilan entre los 50 años, 45, 50 años en adelante. sí, Cómo afecta la parte de, ojo, el diabético puede consumir insulina y hay otros que no consumen insulina? sí. ¿Cómo afecta específicamente el término de glucosa muscular, ¿verdad? En ellos. O sea, ellos pueden seguir haciendo, pueden hacer pesas, pueden tener una exigencia física
a lo largo de la semana o tienen que hacer específicamente un objetivo, como que caminan 3 veces por semana y 2 veces por semana hacen su pesita para fortalecer la parte de músculo, espaldas y compañía. No sé Bueno, si me explico, porque traté de hablar. hay que tener una cuestión, hay que tener algo en cuenta. Normalmente la gente relaciona con la glucosa, con el azúcar, la glucosa con el azúcar en sangre, ¿verdad? La glucosa, el azúcar transformado en glucosa o el carbohidrato, los carbohidratos transformados en glucosa, digámosle que es una proteína o una enzima que necesariamente necesitamos para la contracción muscular. O necesariamente debemos tener ese producto para la contracción de los músculos. Sí, o sea, la glucosa sí o sí debe estar en los músculos para su contracción. Ahora, el exceso de glucosa, como la gente dice que el exceso de azúcar en sangre, claro que ese exceso de glucosa va a ir en todas las terminaciones musculares. Va a ir en el músculo, en el tendón, en el ligamento. Y si la persona diabética no realiza actividad física, no tiene forma de eliminar todo ese exceso de glucosa que está en el cuerpo o que está contenida en el cuerpo. Y no solamente en el músculo, sino que también en la sangre. Entonces, sí o sí, la persona diabética todos los días debe realizar actividades físicas para que a través de la contracción muscular pueda ir eliminando toda esa glucosa contenida en su interior. ¿Sí? Sí o sí debe realizar actividades físicas, ya sea de mayor medida o de menor medida. Y en cuanto a la alimentación, decimos luego de que los diabéticos deben consumir lo menos posible de los carbohidratos, lo menos posible. Y de igual manera el cuerpo va a producir glucosa con otros alimentos que no sea solamente los carbohidratos. ¿Sí? Igual el cuerpo va a producir esa glucosa, ya sea obtenida de la grasa, obtenida del hígado, obtenida de donde sea. De cualquier alimento que el diabético consuma, se va a producir ese glucógeno o esa glucosa que se va a utilizar en los músculos. Sí, necesariamente el diabético debe consumir lo menos posible carbohidratos, porque eso es lo que hace de que se produzca en exceso la glucosa y de ahí le cueste mucho más a la persona quemar esa glucosa o utilizar esa glucosa contenida en su interior. Es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando cuando la persona tiene diabetes, el páncreas produce dos hormonas que son la insulina y el glucagón. La insulina es la que controla los niveles altos de azúcar en sangre y el glucagón hace lo contrario, produce glucosa en sangre, aumenta la glucosa en sangre. Entonces, la persona diabética tiene también problemas de páncreas, donde inhibe la producción de insulina, o sea, la insulina ya no se libera hacia el torrente sanguíneo, entonces hay un exceso de glucosa, se produce más glucagón que insulina, entonces ese glucagón excede los números de glucosa y eso ya pasa a la sangre y eso hace de que circule por todo el cuerpo del diabético y le genera diferentes patologías o diferentes trastornos, ¿verdad? Entonces, al no contenerse la cantidad de glucosa en sangre, entonces yo debo consumir lo menos posible glucosa, o sea, menos posible de carbohidratos, para no exceder los productos del páncreas. Eso es también uno de los principales problemas. O sea, es una enfermedad metabólica, ¿verdad? Es una enfermedad del propio cuerpo. ¿Sí? Por eso nosotros, o sea, digámosle personas que no tienen diabetes, dependemos mucho de la producción del páncreas, dependemos mucho también del trabajo que realiza el páncreas. En el aumento del glucagón, o sea, el aumento de la glucosa en sangre, o la disminución y el control de la glucosa en sangre, que es la insulina. Y los diabéticos que dependen de la insulina es porque el páncreas ya no cumple con sus funciones de control. Por eso entonces depende necesariamente de insulino dependiente, se dice. Diabéticos insulino dependientes, que sí o sí necesitan aplicarse una dosis X de insulina por día.
Profe, Sí, aportando también un poco a lo que mencionó la compañera sobre cuáles serían los ejercicios específicos más recomendados para ese tipo de pacientes. Generalmente el médico especialista, que son los diabetólogos o endocrinólogos, ya le derivan con ciertos ejercicios que deberían de realizar. Ellos generalmente ya vienen con un protocolo de acuerdo a su capacidad y o necesidad, ¿verdad? Y en base a ello nosotros trabajamos, ya sean los entrenadores, los fisios o a quienes derive el médico. Y otra cosa también, la compañera habló de utilizar pesitas para fortalecer y no necesariamente se pueden utilizar pesas para fortalecimiento muscular. Hay un sinfín de ejercicios y elementos que se podrían utilizar para lograr dicho objetivo. claro, sí, exactamente. No, al hablar de fuerza muscular, no solamente vamos a hablar de levantamiento de pesas, ¿verdad? Sino que con ejercicios dinámicos se pueden, con el peso propio del cuerpo se puede fortalecer los músculos, no, no necesariamente levantando algo, ¿verdad? Eh, realmente los ejercicios más asociados a la diabetes o a los diabéticos, a los obesos, siempre tienen que ser ejercicios con aporte de oxígeno, no con ausencia. Ejercicio con ausencia de oxígeno se refiere a levantamiento de pesas, por ejemplo. Y los ejercicios con aporte de oxígeno son todos los ejercicios dinámicos. Y específicamente lo que siempre le ayuda a los obesos a bajar más rápido de peso, a descender más rápido de peso, son los ejercicios de natación, por ejemplo, o la hidrogimnasia, donde en el agua es menos el peso, el golpe que van a recibir las articulaciones de los obesos, ¿verdad? Entonces, natación, hidrogimnasia, caminata en cinta, o si van a hacer caminata siempre debe ser sobre un suelo blando, en arena o en pasto, no en piso para no lesionar las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo. Eh, Van a hacer ejercicios así de trote, caminata, estiramientos, que también le viene muchísimo, le viene bien a los obesos realizar ese tipo de estiramientos. O sea, todos los ejercicios dinámicos que ustedes puedan conocer, ir intensificando de acuerdo a las posibilidades de cada persona, ¿verdad? De cada enfermo. Sino que siempre van a ser dinámicos, ¿verdad? Se evita, por sobre todas las cosas, se evita tratar de alzar pesas, ¿verdad? O de trabajar con pesas. Sí, cuando ya la persona ya bajó de peso, cuando ya bajó todo lo que tenía que bajar, cuando ya llegó a su meta, a su límite, ahí sí puede comenzar la parte de musculación. Ahí sí podemos comenzar la parte de fortalecimiento muscular y podemos trabajar con pesas, podemos trabajar con bandas, con poleas, con pelotas, con todo todos los elementos necesarios sí, para su fortalecimiento, su marcación o lo que quiera llegar, ¿verdad? La persona. Sí. En ese punto, profe, y desde ya le agradezco muchísimo a la compañera su acotación porque me sirve muchísimo. En ese punto, profe, cuando el entrenando, el alumno, el paciente, ya llegó al punto óptimo de su peso. A su alta, digámosle. Sí, entonces necesita fortalecer, ¿verdad? Sí. Empieza a colgarse la piel, fortalecer. Sí. En ese punto, o sea que sí o sí tiene que hacer fortalecimiento, ¿verdad? Sí. No es que tiene que, bueno, ya llegaste a tu peso ideal y bueno, se te cuelga toda la... Sí. Realmente, este,